uno en la pantalla de C5N con los temas que marcan la realidad, con lo que otros no te muestran, y aquí, noche tras noche, te mostramos y analizamos junto a todos ustedes. Y hoy vamos a tener un programa donde vamos a seguir hablando de esta actualidad con referentes de la industria, como José Urtubey, que es un dirigente industrial, con Víctor Fera, que es un empresario alimenticio, dueño de una cadena de supermercado muy importante de nuestro país, con el dirigente sindical de la CGT, Sergio Romero, y también esta noche con el diputado nacional del PRO, Leandro López, que en las últimas semanas ha tomado mucho protagonismo a través de las redes sociales defendiendo el tarifazo, ¿no? Con distintos tweets que, a mucha gente no le gustó, que esta noche, vamos a hablarlo con él y le vamos a estar consultando. Pero además vamos a estar analizando, vamos a estar observando, viendo esta noche declaraciones de funcionarios, desde el presidente de la Nación, el ministro Aranguren, el ministro Triaca, que frente a diferentes circunstancias y momentos parecen estar diciendo este hashtag con el que hoy nos puede acompañar a partir de este momento: aguanten. Fíjense ustedes que pareciera que el mensaje que el gobierno está mandando frente a una industria que se desploma en junio, como marcaron los datos de 6,2 de desplome industrial de junio, el dato más rojo de los últimos 14 años en la Argentina. Pequeñas y medianas industriales, datos oficiales, 5,9 que se desplomó. Anoche lo decía el presidente de la Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe: los pequeños y medianos productores estamos afuera del plan económico del gobierno. Y ni hablemos de sectores de las economías regionales que venimos marcando aquí día tras día con los reclamos. Frente a todo esto, el gobierno, ¿qué parece decirle? Aguanten, aguanten, vendrán tiempos mejores, pero hay necesidad de respuestas que hoy por hoy no está dando el gobierno nacional. Fíjese, hoy el presidente estuvo en Córdoba y tuvo un discurso y unas palabras habló de crecimiento con dolor. Esto es lo que decía el presidente hoy. La verdad, claramente es exigente, muchas veces es dura. Pasa en los senos familiares, cuando descubrimos algo que estaba siempre queriéndose tapar. Y eso provoca dolor, claramente, pero siempre provoca crecimiento. Eso provoca dolor, claramente, pero siempre provoca crecimiento. Bueno, después lo vamos a estar analizando, ¿no? Con todos los exponentes, distintos referentes que están esta noche aquí con nosotros, qué es lo que quiso decir hoy el presidente de la Nación. Y el ministro Aranguren, que estuvo hoy ante la Comisión de Diputados del tema justamente energía, con representantes del Enargas, que defendieron a capa y espada el tarifazo. Que el próximo jueves, le adelanto, la Cámara Federal de la Ciudad de La Plata va a tratar, tiene suspendido la Cámara Federal de La Plata, el tarifazo de gas a nivel nacional. El próximo jueves se va a reunir para ver si acepta la apelación que ha hecho el gobierno nacional o si ratifica la suspensión de las decisiones administrativas de Aranguren, poniéndole un manto de suspensión al tarifazo del gas. Mientras tanto, veamos lo que decía Aranguren hoy en la Cámara de Diputados. Es la primera vez que una administración se decide a subsidiar la demanda, es decir, aquellos que lo necesitan, y no un subsidio irrestricto para todos. Pero aún nosotros hemos hecho un incremento gradual de las tarifas. Reconocemos, y lo vamos a decir, lo dijo el presidente, reconocemos la angustia en la población de que hoy tenemos que pedirle, mucha de esa gente, especialmente al grupo social que nos ha votado, que ha votado acá el gobernador en la provincia de Mendoza y el presidente Macri en el país, pero en este caso, este esfuerzo que estamos haciendo hoy es un esfuerzo para lograr que en poco tiempo más podamos tener la energía y una energía más barata para poder satisfacer a todos los argentinos.
Bueno, uno supone que tanto el presidente Macri como el ministro Aranguren gobiernan para los 44 millones de argentinos, no para el sector social que los ha votado. Me parece que se vuelve a equivocar el ministro Aranguren cuando hace este tipo de consideraciones donde dicen le pedimos a nuestro sector, al sector que nos ha votado. ¿Y los demás? Los que no lo votaron, aguanten, paguen, como puedan. En algunos minutos, ahora en el desarrollo que hacemos diariamente, les voy a estar mostrando y presentando un trabajo muy exhaustivo que realiza periódicamente la Facultad de Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que con su equipo de sociólogos hace permanentemente investigaciones de campo. Se van a sorprender de los números de una encuesta, 1094 casos en el área de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, las respuestas de la población. Cómo el tarifazo está pegando en vastos sectores de la población. Y lo que la gente tiene que hacer para poder pagar algunas tarifas. Enseguida se las voy a mostrar. Sobre esto, Berco, hoy el gobierno finalmente le envió a la Corte lo que le estaba pidiendo, información sobre el porqué de este tarifazo, ¿no? Así es, Gato, buenas noches. La noticia de hoy fue que el gobierno le envió a la Corte Suprema de Justicia las respuestas a los interrogantes que le había planteado el máximo tribunal para tener elementos y fallar en caso de que tenga que hacerlo la semana próxima sobre la viabilidad o no, la vigencia o no del tarifazo en los servicios públicos. ¿Por qué digo que es la novedad de hoy? Porque si el gobierno tardó como 3 semanas en preparar este proyecto, esta respuesta, y lo hizo hoy, es porque apuesta a que la Corte Suprema de Justicia avale el tarifazo. Bueno, ya lo anticipó el jefe de gabinete Marcos Peña, cuando dijo hace algunos días, tarde o temprano tendrán que pagar, como anticipando o que ya sabiendo la decisión de la Corte. Bueno, este paso de hoy, el hecho de entregarles antes de que la Cámara Federal falle, como vos decías, en torno al fallo de primera instancia y al recurso de amparo que frenó el cobro del aumento de las tarifas de gas, bueno, lo que hace pensar es que el gobierno tiene expectativas en que esto va a salir rápido, o sea que primero va a mover la Cámara Federal, luego va a llegar la apelación a la Corte Suprema y la Corte Suprema va a responder rápido, por eso ya quieren que tenga de antemano la respuesta a las preguntas que le había hecho. Bueno, muy bien. Hoy se realizó, ayer lo comentábamos, ¿no? Es un agosto de muchas marchas, de muchos movimientos sociales, sindicales. Hoy se realizó por la avenida 9 de Julio una manifestación multitudinaria, de las organizaciones conformadas en barrios de pie, que bueno, vienen reclamando justamente por distintas medidas sociales al gobierno de Mauricio Macri. La verdad que fue una marcha de muchas cuadras, multitudinaria, que se va a ver nuevamente el próximo domingo, cuando vuelvan a marchar distintas agrupaciones sociales y conjuntos políticos desde Liniers hasta Plaza de Mayo en el día de la celebración de San Cayetano. Frente a este mes de agosto bastante complicado que afronta el gobierno, el ministro Triaja hoy tuvo estas declaraciones. Nosotros creemos que en la tarea dirigencial de los dirigentes sindicales, sin duda, que tiene que llevar adelante los reclamos que consideren pertinentes y que consideren justos. También es importante decir que en la mesa de diálogo que tenemos habitual con la dirigencia sindical hemos avanzado en muchísimas cosas que se han resuelto. No solamente la suba del mínimo no imponible de ganancias, la ampliación de las asignaciones familiares, el tema del seguro de desempleo, la actualización, hacía 10 años no se actualizaba el seguro de desempleo, el tema que tiene que ver con todo lo que estamos hablando hoy, las obras sociales y demás. Son temas de agenda común que hemos avanzado muchísimo y le diría que en 7 meses hemos resuelto muchísimo más que por lo menos en la última década. Pero más allá de eso, sin duda que la función de los dirigentes es marcar lo que consideran que es oportuno. Entendemos que hay dificultades y que hay tensiones en algunos sectores, pero creemos que podemos trabajar en resolverlas. Bueno, las apreciaciones que hoy hacía el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, enseguida le vamos a preguntar a Sergio Romero,
de la CGT cuáles son las apreciaciones que ellos tienen desde el movimiento obrero sobre este particular momento que vive la Argentina. Sorprendió hoy el economista Miguel Kigel con apreciaciones sobre la inflación. Dijo Miguel Kigel, hay una recesión mayor a la que se esperaba. Pero dijo también que la inflación estaba desbocada. Que la inflación está desbocada, así es, Gato. Es muy llamativo porque este economista, Miguel Kigel, que fue subsecretario de Financiamiento y que además estuvo durante toda la campaña muy cerca. Muy cerca del pensamiento del gobierno, sí, ¿no? Sí, sí, el equipo de campaña además del PRO. O sea, estuvo participando en reuniones de la Fundación Pensar, estuvo hablando incluso, no en representación de la campaña del PRO, pero sí muy cerca, muy afín. Por ejemplo, en la última cumbre del Fondo Monetario en Lima, en septiembre-octubre del año pasado, y la verdad que siempre se mostraba muy cerca. Además sonaba para un puesto dentro del ministerio. Como secretario de Finanzas, sobre todo, porque él es un hombre de las finanzas de la City, y la verdad que fue durísimo. Ayer, reunido con el Grupo Brasil, con empresarios del Grupo Brasil, lo que hizo fue decir esto, que la inflación está desbocada y que la recesión fue mucho mayor que la esperada. Bueno, es un poco, ahora lo vamos a hablar con José Urtubey, pero también es lo que viene marcando José Urtubey desde marzo, ¿no? Y que los números, lamentablemente, le están dando la razón, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que hoy se sorprenden en alguna medida de lo que era un resultado cantado. Han puesto un freno de mano en la economía. Y obviamente ya veníamos de años en donde veníamos con cierta amesetamiento o caída de la actividad industrial, y en este caso han puesto un freno de mano directamente. En el mes de marzo, muy bien recordado, yo lo vengo sosteniendo, si seguían las políticas direccionadas en un sentido justamente de donde las tasas de interés de las LEBAC estaban arriba del 35%, íbamos a estar llegando a este punto a mitad del año. En ese momento hablaban de una recuperación en el segundo semestre. No se vio. Claramente que no se vio. Y yo digo, ojo, es el momento de todavía en donde se puede virar el rumbo, empezar a potenciar la oferta productiva, si no también el 2017 no lo veo a una recuperación tan clara. No ve tampoco el 2017 No creo en las soluciones mágicas, de la misma forma que cuando se arregló el default no iban a venir una lluvia de inversiones per se, porque implica un proceso. Tampoco veo que si no hay un redireccionamiento, si no se empieza a pensar en el desarrollo, eventualmente se puede recuperar algo la economía, pero a costa de que los más vulnerables la paguen, y eso no es una recuperación sincera de la economía. El presidente dijo esto, sorprendió, crecimiento doloroso, dijo. Por eso, pero aquel problema de quién tiene el dolor. El dolor generalmente en la Argentina, cuando se encararon este tipo de procesos, los llevan los más vulnerables. Entonces no es lo mismo un dolor de las clases más vulnerables de lo que puede ser el dolor de alguien que todavía tiene un colchón, un resto. Obvio. Entonces me parece que hay que tener cierta sensibilidad social, y lo digo como desde la producción, desde las pymes, desde obviamente el interior. Hay que tener en consideración que uno, cuando apaga el motor de la economía, volver a encenderlo es muy difícil. Bueno, ahora seguimos, José. Bueno, ahora sí, les quiero mostrar, les quiero presentar esta encuesta que realizó la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Trabajos de campo muy rigurosos, que desde hace muchos años viene haciendo la Facultad de Ciencias Sociales con un grupo de sociólogos sobre el conurbano bonaerense en el área del AMBA, ¿no? 1094 casos. Fíjese cómo pega el tarifazo. Le han preguntado en forma concreta. El 71% de los consultados tiene dificultades para pagarlo. 71% para pagarlo en el AMBA, conurbano bonaerense y cordón de la ciudad de Buenos Aires. El 23%, una minoría, no tiene dificultades. El 77,7% tiene que cortar otros gastos de su economía familiar para pagar el tarifazo, para pagar alguna de las tarifas. Otro dato para tener en cuenta, que el 66,8% no ve mejoras en los servicios y un 54,8% cree que seguirán los aumentos. Son números impactantes para tener en cuenta. Otro que consultaron sobre consumo, mire lo que le preguntan, consumo de carne.
El 45% opta hoy por cortes más económicos. Dicen los consultados, cortes de menor calidad. Cortes de menor calidad. Y seguimos, el 20% dejó de comer carne. Y pasó a las harinas. Bueno, obviamente. lo vienen diciendo desde el mes de enero acá muchos de los referentes sociales, ¿no? Seguimos con la encuesta. Reitero, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Hábitos en el consumo o hábitos. El 45% eliminó las salidas a restaurantes, a cenar afuera, a una pizzería, a un restaurante. 45% lo eliminó. El 54%, esto es un dato muy preocupante, 54% dice que tiene que endeudarse para pagar servicios. Y solo un 5% dice que está feliz. Bueno. Para el Ministerio de la Felicidad es un Esta fracaso. última, Gato, es un poco subjetivo, ¿no? Me parece, tampoco sé si antes la felicidad se podía determinar con tanta Bueno, precisión. pero le preguntan a la gente, hay una percepción sobre datos realmente muy importantes que hace la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, del Instituto Gino Germani, que desde hace muchos años viene haciendo. Y que la verdad que cuando uno diariamente ve y habla con diferentes referentes sociales, la verdad que esto se ve reflejado después en las penurias que hoy muchas familias pasan para pagar estas tarifas. Que para usted, diputado, es una ganga. ¿No fue muy provocador? Esta encuesta es la que decía que Aníbal Fernández ganaba la provincia. Y No, Scioli el país, es esta ¿no? encuesta. Una encuestadora. No haga como Berkovich, que tira abajo datos que son de institutos de la Facultad de Ciencias Sociales que hace muchos años trabajan. Yo creo que hay un relato peronista que quiere decir que está todo mal con el gobierno de Macri, que la gente está triste, que la gente tiene problemas, y yo creo que la preocupación de la gente no son las tarifas en la calle. Diputado. Sí, perfecto. Yo he visto muchas encuestas en muchos programas de tele que decían que ganaba Scioli, que decía que ganaba Aníbal Fernández. La encuesta dice muchas cosas, después la realidad es otra. Esta no lo hacen políticos. Yo lo que dije de las tarifas, que lo ratifico, Gato, es que con el 400% de aumento que anunciamos en el gobierno, hay que comparar la tarifa del año pasado. Yo pagué 107 pesos por 2 meses, 107 pesos de gas. Comparado con este año, al 400%, voy a pagar 500 mangos por 2 meses de gas. O sea, 250 pesos por mes de gas en Neuquén, en una casa promedio que yo tengo, que es de 120 metros cuadrados. 4 somos la familia, mi esposa, yo y mis 2 hijos, 3 habitaciones, una casa clase media argentina, 120 metros, reitero, 500 pesos 2 meses de gas. No me parece una locura. Y no creo que la gente en la calle esté preocupada. Yo ando mucho por la calle y la gente, ¿sabes qué me dice? Que vayan presos lo que se roban en este país, porque la gente sabe que el problema de las tarifas usted también tuvo un no es de problema Macri. El problema que estamos sufriendo los argentinos es que saquearon el país y ahora estamos pagando la consecuencia de aquel saqueo, y la gente pide que vayan presos, no que bajen las tarifas. Sería positivo que con mi encuesta del día a día en la calle. Me parece que es muy sectario. Bueno, 500 pesos 2 meses de gas no me parece. Pero me parece que la realidad no se resume a un usuario que puede ser en un domicilio en Neuquén. Yo te digo, por ejemplo, en términos productivos, que es muy importante. Esta improvisada y sin planificación readecuación de las tarifas trae, por ejemplo, un caso de un productor tabacalero. No sé si vos estás al tanto de cómo es una economía regional. Productores gasíferos, la industria del gas también es una industria que tiene que tener una tarifa razonable, porque nosotros sacamos el gas y lo vendemos y vivimos de eso. Y da trabajo a la gente también. Una de las cosas, por eso, sería bueno que escuches. Una de las cosas el tabaco es un producto, el gas es otro producto. Escuchá, sí, te escucho. Estamos hablando de las tarifas de gas. Sin planificación, readecuación de las tarifas de gas, por ejemplo, a un productor para secar el tabaco. Yo he visto las facturas donde había una factura el año pasado de 6.000 pesos y este año está en 70.000 pesos. Le pegas en la línea de flotación, ese productor directamente tiene que bajar su producción, no puede seguir. Entonces, en alguna medida, creo que no hay que limitar el debate solo a una simplificación de 2 hamburguesas. Bueno, vos estás dando un ejemplo que yo no conozco. Yo publiqué mi tarifa. La boleta de los 107 pesos está publicada en las redes sociales. Esta que vos decís 70.000 pesos, no creo que un tabacalero por una tarifa de gas se funda. Porque no circulan por el país, no tienen una visión federal, están trabajando simplemente en lo que se te ocurre de un consumo de un usuario. Lo que digo, que percibo en la calle que no hay preocupación por las tarifas, sí hay preocupación y la gente nos pide que devuelvan lo robado y que vayan presos los que saquearon
saquearon el país. ¿No hay preocupación entre pero los aparte, dirigentes sociales? 40% del argentino no tiene gas natural. Y no tiene gas natural porque no le llegaron las redes y porque no hubo inversión en este país. A mí lo que se me han robado la parece, plata del con gasoducto. todo respeto al diputado, ¿no es cierto? Al diputado lo votó el pueblo, lo votó, tendría que estar del lado de la gente, ¿no? Estoy del lado de la gente, pero no parece, no parece. Para usted. Yo lo que digo es que o alguien llegó en avión acá y no ve la realidad. Yo vine en coche y bueno, aquí a 4 o 5 cuadras hay comercios como verdulerías que están con la luz apagada, atendiendo al público. Sobre Avenida Lavalle hay comercios que apagan la luz y tienen un foquito en el fondo para poder atender. La gente no puede pagar los servicios. Lamentablemente, ¿qué le está pasando a la Argentina hoy? Tiene tarifas como los países del norte, servicio como África y un gobierno que no entiende que en el medio está la gente. Es decir, el problema de la gente es que hoy no puede hacer frente a 10 los años de kirchnerismo, aumentaba la carne, aumentaba el pan, aumentaban los autos, aumentaba la nafta, aumentaban los alquileres, aumentaba la ropa, hace una todo. semana, eso no era tarifazo. Diputado, hace una semana que en Caballito, en el barrio de Caballito, el 70% de la familia estaban sin luz. Eso no le afectaba a la gente. Entonces le cobras 2 o 3 mil pesos la factura de luz y no le prestás el servicio. Yo te digo, 10 años de inflación. Yo te voy a decir, diputado, para darte una mano. ¿El salario de la gente? Mirá, me voy a poner un minutito de tu lado, me voy a poner para que entiendas esto. Sí. Nosotros queremos colaborar con la gobernabilidad, queremos que al presidente Macri le vaya bien. Queremos que al presidente le vaya bien, pero hay cuestiones a resolver. No podés tener un ministro que en 7 meses lleva tarifas a 2.000 a 3.000 pesos con salarios promedio, como un trabajador de la educación de 9.000 pesos. De 9.000 pesos. No y no podés tener, me estoy refiriendo a Juan José Aranguri, y no podés tener un ministro de educación como Esteban Burri, que le paga 7 pesos a los comedores escolares, como por ejemplo en Entre Ríos, o en el Chaco, que se le deben 2 o 3 meses a los proveedores. Gobernó 25 de los últimos 30 años y dejó 30% lamentablemente no ha encontrado la brújula este gobierno. ¿Por qué no resolvieron? Ese es el problema. 30 años gobernaron la Argentina, los últimos 30 años hasta ahora, ¿por qué no resolvieron todo lo que tienen tan claro ahora? Pero caminábamos 8 meses y ustedes 30 años. El país y particularmente Buenos Aires se ha convertido en una ciudad triste, es una ciudad oscura. 700% es de una inflación, ciudad fantasma, la gente está con la luz apagada. En el norte porque no hicieron los gasoductos, no hay ruta, no hay escuela, no hay hospitales. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la buena gestión de ustedes? 8 meses después de asumir, Cambiemos el gobierno nacional. ¿Usted cree que efectivamente la gente está mejor que hace un año? Sin duda, el país está Hoy mejor. Está mejor. Sí, la gente, supuesto. pero el individuo, los habitantes. Todos estamos mejor. Diputado, y lo que dijo Macri en Córdoba, los números de la economía no marcan lo que usted dice. Bueno, en julio, caída de la julio industria, subió marca esto, 2.2% la venta. En el mes de mayo cayó 5% la actividad industrial, el mes de junio cayó más del 6%. Por supuesto lo podemos traducir también en lo que según fuente INDEC, para salir de las discusiones, que entre paréntesis está haciendo un muy buen trabajo Todesca. Fuente INDEC, el empleo fabril en el mes de abril, en términos interanuales, 18.000 puestos de trabajo se han perdido. Entonces, digo... Fabril, que es una parte de la cantidad de empleos que hay en la Argentina. Bueno, ¿cierto? Lo más importante. Bueno, en mi provincia, 1.058 puestos de trabajo más este año que el año pasado. Provincia de Neuquén, 1.058. No. Pero vuelvo al punto. Le doy la realidad de mi provincia, 1.058 puestos más que el año pasado. Suponete si esa fuese tu realidad, hay 24 jurisdicciones. Por supuesto. Bueno, hay 24 jurisdicciones y en el promedio esto es lo que está pasando. Otro dato parcial. No, por eso. No, yo te estoy dando datos nacionales del INDEC, no te estoy dando parciales. Solo industria. Ahora, ¿cómo puede, por ejemplo, yo te tengo que decir, es preocupante esto yo quiero, la gente lo conoce, pero uno más lo reitera para que se haga carne en los funcionarios, ¿no? Nosotros tenemos educadores que van a tener en enero del 2017 un salario inicial de 9.672 pesos. Esto es el gobierno que vos representás. Y mañana hay una reunión a las 17. El año pasado, mañana hay una reunión a las 17 horas con el ministro de Trabajo y el ministro de Educación. Nosotros ya anunciamos un paro nacional para la segunda quincena de agosto. Yo creo que la chance del ministro Burri se agota mañana. Si mañana nosotros no nos mejoran el salario y no hay una propuesta concreta, vas a tener una cadena de paros impresionante. No se puede vivir con 9.000 pesos. No se puede vivir con 9.000 pesos. Lo que no hacían con Cristina, háganlo ahora. A ver, Víctor Fera, y usted que es un empresario del sector, ¿cómo están viviendo? Los aumentos continúan, yo vengo denunciando esto hace 1 año y medio ya, 1 año y 8 meses, desde enero del año pasado.
Los aumentos continúan, ahora por supuesto se aceleraron. Yo creo que sabés que el comestible se aceleró en los últimos 8 meses 45%, ¿no? No. Ah, bueno, yo te voy a decir porque tengo un dato, pues pongo en la computadora, apunto un botón y digo, bueno, desde el 30 de octubre o del 1 de noviembre de este año, del año pasado a este año, ¿cuánto se aceleró? 40%. ¿Y el año pasado? 18%. Pero esto, yo no soy político, así que no tengo nada que ver con esto. Usted tiene un interés comercial, ¿no? Usted aumenta los alimentos, usted los vende, usted le pone el precio, está perfecto. Bueno, tengo un interés comercial. Usted aumentó 40% de los alimentos que vende. Aumentó 40%. ¿Usted lo aumentó? ¿Usted le aumentó al cliente? Ah, no, usted no tiene nada que ver. Usted es comerciante y no aumenta. Yo soy comerciante y mi empresa es la que denunció todos estos abusos de aumento, así que... Pero usted no lo aplica. Para que vos te... Claro, los aumentos que tengo... denuncia y lo hace usted. No. Yo lo denuncié el año pasado. ¿Qué quiere que me funda? Los formadores de precios, no era que la inflación la generaba la emisión monetaria. Usted vende los productos. Yo vengo denunciando hace un año y medio acá en todos los, menos en lo que estoy prohibido. Menos en lo que estoy prohibido, un año y medio, el abuso de precio. Pero si usted pone los el precios, abuso de precio, lo denuncié contra el señor Pagay, lo denuncié en la Secretaría de Comercio. ¿Qué negocio tiene usted? ¿Me disculpa? ¿Supermercado? Yo soy mayorista e industrial. Bueno, ahí las dos cosas. Perfecto. ¿Sí? ¿Está? Porque si yo le digo, pues si no sabe, pues le presenté en enero de este año, enero de este año... Víctor, permítame una cosa, una pregunta. Sí. Para vos, Leandro, ¿qué genera la inflación en la economía? ¿Qué es lo que genera la inflación? ¿Qué es lo que genera? Sí, ¿cuál es la causa de la inflación? La emisión monetaria que te llena el mercado de dinero y pierde valor la divisa y con eso se va la gente deshaciendo del dinero. Perfecto. Que está generada por el déficit fiscal que dejó el kirchnerismo. El kirchnerismo como no tenía acceso al crédito... No, sí, por supuesto. Ok, espera. ¿Y Víctor Fera maneja la emisión monetaria? No, él traslada precios, él es mayorista. Ah, porque recién le decía que él aplica los aumentos. Pero por ahí el señor no está bien claro cómo es el tema. Claro, parece que no. Parece que no está claro el tema. Venimos de 10 años de inflación y nosotros estamos bajando paulatinamente. Y no estoy discutiendo esto. Lo que dice el señor, hay inflación, sí hay inflación. Yo digo que hay inflación, pero decía la inflación la genera la emisión monetaria. Que ahora es denuncia la inflación. No. Desde enero del año pasado lo felicito, nosotros lo vamos a bajar. La vengo denunciando y de los abusos de las grandes cadenas de supermercados. No sé si estás enterado. ¿Y usted qué chica? ¿Es cadena chica usted? No, nosotros somos mayoristas. ¿Los abusos son de los otros, de usted no? No. Bueno, lo felicito. No, porque ¿sabe qué pasa? Si no, no lo hubiéramos denunciado. No lo estamos denunciando. Usted se defiende de gato para arriba. El problema es que había que corregir, para dejar cuestiones del pasado, que había que corregir variables económicas, estábamos todos de acuerdo. El problema es cómo se corrige. El problema es la inflación. Si la inflación la van a combatir en detrimento del mercado doméstico, como lo han hecho, en donde han puesto, como dije recién, un freno de mano en la economía, ahí es el problema donde lo van a terminar pagando los más vulnerables. Claramente la solución, y la vengo diciendo no en forma oportunista, lo vengo diciendo de marzo, tendría que ser a partir de un fortalecimiento de la oferta productiva, no en una restricción de la demanda. El problema es que hay una falta de unidad y de criterio en el gobierno, en el equipo económico. Por un lado, déjame terminar, por un lado tenés al señor Sturzenegger que dice, las LEVAC las voy a tener arriba del 30% y vamos a ver cuándo las bajo. Pero José... Mientras tanto, por otro lado, Pratgay dice, no, los salarios, el poder adquisitivo le va a ganar a la inflación. Hay algo que no hay mucho criterio. Lo que noto es que hay posiciones distintas hace 25 años en la Argentina. Usted viene yo no gobierno nada, me parece que no sabes ni con quién estás sentado, yo no gobierno nada. ¿Su hermano no es gobernador de Salta? ¿Y qué tiene que ver? Yo no digo, ustedes forman parte de un espacio político que han gobernado. No sé qué hace tu hermano. Digo, ¿qué tiene que ver? Yo soy un médico, productor industrial. Programa de tele. Usted anda en programa de tele, usted hace política también. Usted tiene una política sindical industrial. No, gremial empresaria. Estás equivocado. Exactamente. Y su hermano es y como tal, vienen de ahí mis consideraciones. Ustedes apoyaron el gobierno kirchnerista durante 10 años. Entonces, yo no apoyo ni dejo apoyar. Yo te digo cómo creo que hay que hacer. La corrección de la economía, ¿la haces con la gente adentro o la haces sin la gente adentro? Nosotros vamos a hacer la gente adentro, nosotros vamos a activar la economía y evitamos una crisis, porque el modelo de ustedes lleva al país a una crisis. Nosotros la evitamos y estamos poniendo en marcha mi modelo es el modelo de desarrollo industrial que ustedes no lo están haciendo. Nunca lo voy a aplicar, ustedes lo hablan de acá, pero cuando el gobierno no lo aplican nunca, porque nunca se desarrolla el país con ustedes. Dejan más pobre que cuando entraron. ¿Por qué no nos escuchamos? Porque si no, no se entiende nada y creo que todos, yo quiero, como facilitamos todas las noches el debate, todas las voces, que nos escuchemos, por favor. Correcto. Vuelvo al punto.
hay una falta de entendimiento una vez más y que demuestra obviamente cierta cerrazón en el diálogo. Yo no gobierno nada. Yo soy un dirigente industrial y como tal apelo a ver un proyecto de desarrollo industrial en el país, cosa que hoy no lo veo. Y me baso en datos objetivos. Entre ellos, qué está pasando con las importaciones de bienes de consumo en el mes de mayo. Entre ellos, qué está pasando con la actividad económica y sobre todo con la actividad industrial. Las últimas mediciones Fuente Index vienen hablando de que la caída se viene pronunciando, la última de junio arriba del 6%. ¿Qué está pasando con las políticas de financiamiento, en donde las tasas están arriba del 30%, especulando justamente las finanzas y no la producción? ¿Qué está pasando con la carga tributaria, en donde estamos en el mayor exceso de carga tributaria? Entonces, mi expectativa, mi humilde opinión, que la vengo diciendo desde el mes de marzo, es, señores, ¿por qué no probamos buscar con un espíritu federal un fortalecimiento de la oferta productiva? Eso es lo que estoy diciendo. Está perfecto. Se lo tomo como parte interesada. Yo no creo en lo que usted dice. Yo creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. Yo creo que la economía venía en picada. Yo creo que íbamos a una crisis con un estallido muy profundo. Lo evitamos gracias a la buena gestión de este gobierno, porque si seguíamos como veníamos antes, se estrellaba el país, vamos a terminar con un problema muy grave. Y yo creo que muchos sectores de la economía se están reactivando. Pero Leandro, usted tiene una visión, yo tengo otra. Nosotros hace 8 meses gobernamos y tenemos mucha expectativa que el país todos los días está un poquito mejor. Te doy vuelta a la pregunta. ¿Qué corregirías de estos 8 meses? Nada. Nada. No. Entonces la gente va a seguir estando mal. Mira, nosotros hicimos un estudio muy serio que tiene impacto en Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Rosario, Mendoza, los grandes centros. Un trabajador de la educación, familia tipo, que alquila, necesita 31.000 pesos por mes. Esto es producto de que tiene gastos que no tiene otra actividad, por ejemplo, compra de indumentaria, elementos, traslados. Hoy está faltando 3 salarios del que cobra para poder alcanzar esa cifra. Esta es la situación. Y si vas a un caso doméstico, por ejemplo, va a parecer gracioso lo que digo, pero si te querés hacer un sándwich de lechuga con morrones, si tenés la suerte de echarle un poquito de aceite, hoy el salario de un salario docente inicial, ese sándwich te lleva el 10, el 15%. Entonces me parece que la realidad te está llevando por delante. Está 120 mangos. No, y el aceite ni te cuento. Un sándwich sale 900 pesos, entonces él gasta barato. Yo voy a decir que sale el 10% del salario, 900 pesos un sándwich. El 10%. No, están las dos cosas caras. Eso es lo que pasa. En relación al salario están las dos cosas caras. 900 mangos el sándwich. Sí, lo que quedó atrás es el sueldo, López. Eso es lo que pasó. Lo que quedó atrás es el sueldo. Eso es lo que pasó. Hace 30 años que está atrás el sueldo en Argentina. Claro, pero cada vez está un poco más a corregir. Pero porque estamos cambiando el rumbo del desastre que venían haciendo. ¿Sabes qué? La pérdida de poder adquisitivo de este año, según mediciones independientes, es del doble que la de 2014, cuando devaluó el kirchnerismo, y es del triple que la anterior pérdida de poder adquisitivo. Y es histórica. Y es más, no hubo un año con más inflación desde el 91 hasta acá. Por eso la explicación que dan ustedes es insuficiente. A mí me gustaría, que, digamos, yo trato de no ser, de no desbalancear, porque me parece que hay muchas cosas del kirchnerismo que son criticables, lo digo, me critican y todo, pero la verdad es paupérrima la argumentación que está haciendo. Bueno, será, pero yo tengo una visión y creo que hay muchos intereses de quienes critican a este gobierno, políticos, de desestabilizar el gobierno, de generar pesimismo, de generar... ¿Qué está diciendo? No le alcanza el sueldo. Yo le estoy diciendo que hay mucha gente que gobernó 30 años la Argentina, que recién ahora se despertó y habla de inflación, y habla de salario, y habla de actividad económica, y antes estaba acá, y antes parece que estaba por eso le aclaraba, por eso le aclaraba que yo con gran costo, perdón, que la gente pide en la calle, reitero, es que vayan en cana lo que se roba en el país. Pero no es corrupción o ajuste. Sí, no, si no se hubieran robado lo que se robaron, tendría gas en todo el mundo, tendríamos obra pública, tenemos desarrollo en el interior. Pero déjame que te diga una cosa. Por eso te aclaraba, con la guita que se llevan de este país se hubiera terminado la pobreza. Con la guita que se roba de este país se hubiera terminado la pobreza. Por eso digo que vayan presos los que tengan que ir presos. Ahora discutamos del modelo económico. Esto es lo que yo estoy diciendo. En alguna medida, yo no, mis consideraciones son críticas constructivas. Yo acá empleo a 2.000 personas, no me da lo mismo que si le va bien o mal a la Argentina. No es el punto que creo que hay desestabilización. Al contrario, muy por el contrario. Un equipo económico, un equipo político que gobernó la Argentina durante los últimos 12 años, que generó un montón de pobreza, que generó desigualdad, que generó tarifazos en todo, porque ustedes me hablan del tarifazo del gas, pero yo digo el tarifazo de la zapatilla, de la nafta, de los alquileres, todo lo que pasó en Argentina,
que nos vengan ahora a decir a nosotros cómo hacer las cosas cuando no las subieron a hacer, pero me parece por lo menos que... ¿Quién te está diciendo lo que no supo hacer? Mucha gente que intenta pero generar... ahora estamos en un diálogo nosotros. ¿Quién te está diciendo eso? Yo no goberné nada. Así que yo acá de la CGT... No, señor es un representante sindical. ¿Sabes que tu posición se sostiene muy fácilmente? Porque entre un trabajador que tiene, ya no te hablo del sector docente, sino un trabajador promedio de 10.000 pesos, vos lo comparás con tu dieta que debe andar en 70 o 80, tu posición se sostiene fácil. El problema la tiene la gente trabajadora. Y es ahí, y es la gente que a vos te votó. Es la gente que a vos te votó y ahí tenés que apuntar. Porque la gente te votó para eso. Cuando algunos dirigentes políticos no para que defendás un modelo que no se sostiene. Digámosle a los docentes que no se les llegó el aumento de sueldo porque se chorearon la guita de ellos. Digámosle a la gente del norte que no tiene gas natural porque le chorearon la guita del gasoducto. Sí, te hago una pregunta. ¿Cuántos empleados tenés vos? Ninguno. ¿Nunca pagaste un sueldo? No. ¿Vos? Yo sí. ¿Sí? 2.000 empleados. Mira vos. Así que vos fijate que diferencia... ¿Siempre haciendo negocio con el Estado? ¿Con el Estado? ¿Alguna vez viste algo del Estado vos? Sí. Me está faltando respeto, muchacho. No, vos a mí. No, porque vos no pagaste nunca un sueldo y yo nunca hice un negocio con el Estado, ni una licitación con el Estado. No te equivoques. Hay muchos empresarios que dicen, yo tengo muchos empleados y ahora están saltando donde estaban los negocios. Yo tengo hace 50 años empleado. No, sí, me imagino. Entonces, hoy yo lo que quiero decir es que tenemos una inflación desmedida y vamos a tener un problema. Y a mí no me interesa si es quironista el señor, si el señor es kirchnerista. Yo no soy ni kirchnerista ni peronista. Yo no soy ni macrista tampoco. ¿Sabés lo que yo soy? Un industrial que invierte dentro de la industria. ¿Usted produce o usted produzco, vende? Produzco. ¿Qué produce? Solamente no solo vendo, produzco. ¿Qué produce? Tomate, alimentos. Tomate. Y he denunciado el monopolio de las góndolas, la colusión de las góndolas que se hace en este país entre amigotes, porque son 10 familias amigotas que son los dueños de las cadenas de supermercados, los dueños de la industria. ¿El 10 de diciembre empezó? No. El 10 de diciembre nació todo este problema. Me parece que no te va bien el oído, nene. Disculpa, te estoy diciendo que desde enero del 2014 ustedes no eran gobierno y soy la única persona que le está haciendo una denuncia penal a Augusto Costa. O sea que no estás escuchando, vos querés caer parado con todo. Yo no estoy hablando de que todo está haciendo las cosas mal. ¿Sabés lo que cambió? No me escuchás. ¿Sabés lo que cambió? ¿Sabés lo que pasa cuando alguien no escucha? No entiende. ¿Sabés lo que cambió? Yo estoy diciendo. Hace 10, 20, 30 años. No, yo no digo que no resuelve. Yo le digo, le estoy diciendo. Es cierto, hay cosas que bueno, entonces algo tenemos que cambiar. Muy bien, ahora nos ponemos de acuerdo. No, pero me parece bien. Pero yo estuve. Obvio que queda mucho para hacer en la eso, ahora empezamos a razonar entre ¿Sabés qué es lo que cambió, Víctor? ¿Sabés que sí? Víctor, ¿sabés qué es lo que cambió? Que una de esas 10 familias, a partir del 10 de diciembre, maneja también la Secretaría de Comercio. No me diga. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Usted sabe cómo se llama? No, yo no sé. Empieza con B larga. ¿Con B larga? ¿Bebida? No, es de una cadena del sur, lo sigo bueno. El señor la debe conocer. Brown, lo debe conocer. No, Brown. Baez. No, sí, Brown y Baez, ¿cuál es la diferencia? Ese es otro. ¿Cuál es la diferencia? No, pero lee la historia de los Brown, flaco, si querés saber quiénes son los Brown. ¿Pero el almirante Brown? El almirante Brown, se escribe distinto. Se escribe B. Lo que pasa es que querés que tenés que... Brown que no está preso. ¿Alguna diferencia? Tenés que entender algo. Vamos a escuchar esto. Miguel Brown, amigo mío. Escuchame, vamos a escuchar excelente funcionario. Y sobrino del dueño del supermercado de la noche. ¿Qué hace el tío? Bueno, él dice que el hermano... pero recién le preguntaba que el hermano... Miguel Brown, que es secretario tiene 40 años y trabaja en el gobierno con nosotros. Un excelente secretario. Acá hay una diferencia que tenemos que analizar. Primero, la política yo la dejo a un lado porque no soy político. ¿Estamos de acuerdo? A mí lo único que me interesa es que le vaya bien al país, que le vaya bien al gobierno. No tengo otro interés. A mí también. Invierto en este país, en industria, en negocio, invierto para producir, para tomar gente. Entonces yo no puedo estar en esta discusión si López, no López, o Brown o no Brown. Yo lo que digo es que hay abuso en las góndolas, que hay que controlar las góndolas para bajar la inflación, que hay una inflación que es real, que es totalmente real, y hay una inflación que es inventada por las góndolas, que es el monopolio de la colusión, como vos lo quieras llamar. ¿Estamos de acuerdo? Es lo único que yo hablo. No puedo hablar de política porque no sé ni de kirchnerismo, ni de radicalismo, nada, ni me interesa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Hay un problema. ¿Cómo están las ventas? Hay un problema con la inflación, hay que bajar los precios, ¿cómo hay que están las romper ventas? monopolios, seguro. La venta cayeron. Hay una recesión hay una recesión que nadie la puede negar, de 8, 9, 10 puntos, depende de cuál. Y hay una recesión que lamentablemente la gente de La Plata no la alcanza.
Si la plata no alcanza a la gente, va a vender menos. Ahora el señor me pregunta qué hago yo, porque si subimos el 40%, que te diga, nuestra empresa es una de las únicas empresas de la Argentina que creció en ventas este año. ¿Sabes por qué? Porque fue la que menos aumentó. Porque trabajamos con conciencia, con seriedad. Bueno, le está yendo bien, me alegro. No sé si nos está yendo bien. Crecimos con trabajo, con seriedad, ¿me entendés? Bueno, lo felicito. Entonces, a mí me preocupa que a mi empleada que trabaja en casa le vino 5.000 pesos de edad. Será un error de boleta, seguramente, porque no puede gastar 5.000 pesos. La mía la publiqué, está en las redes sociales. Claro. 107 pesos, todos hablan 5.000, 8.000, entonces, yo quiero que sepas esto. A mí lo que me interesa es que le vaya bien al país. Ustedes tienen redes sociales, publiquen la boleta. Que le vaya bien al país, que le vaya bien a los argentinos. ¿Vos te enteraste? Yo la publiqué. ¿Vos te enteraste? Nombre, apellido, dirección, la está publicada en Facebook. ¿Vos te enteraste que esta canasta familiar con 21 artículos vale 200 pesos? A mi hermana le llegaron 6 lucas. Me encantaría que te preocupara. 6 lucas de gas le llegaron. Pagaba 1.000 por bimestre, le llegaron 6 lucas. Digo, todo bien. ¿Lo podemos mostrar, Gato? Sí, digo, Gato, ¿podemos mostrar esto? Mi hermana. No es que no lo conozco. ¿Vos viste la que yo publiqué? 107 pesos. Bueno, sos un afortunado. Gato, en el revoleo sos un afortunado. Provincia de Neuquén. En el revoleo sos un afortunado. Vos, escuchame, vos dijiste una casa de mirá, no sé... Un duple de 120 metros. No se defiende nada lo que decís, pues tenés una casa de 120 metros y pagás 1.000 pesos de luz, dijiste. No, 107 pesos 107 de gas por nada, y 120 metros cuadrados. 240 es un argumento que no se sostiene. Está publicada en las redes sociales, señor. No, algún error pero puede haber un error también como salió en los periódicos que publicó. Por ahí tiene algún error como la de un empresario que no le habían conectado el gas, ¿no? A mí me gustaría. Te aclaro que mi hermana no vive en edificio, y te aclaro que mi hermana no vive en un castillo, vive en San Antonio de Padua. No la conozco, tu hermana. No, bueno, yo sí la conozco. Yo publiqué la mía, porque muchos dicen, no, me llegó mucho, a ver dónde está. Yo publiqué la mía, yo la publiqué. Todas las encuestas. Me gustaría que la publique todo el mundo. La reacción de los consumidores, digo, me parece, desconocer un poco la realidad social de lo que ha producido el tarifazo. Yo camino por mi ciudad todos los días, llevo a los nenes a la escuela, voy al supermercado. Pero hoy me tomé un taxi en Neuquén y le pregunté al tachero, me dice, no, me vino 300 mangos. Admitió que se habían equivocado. ¿Por qué tuvieron que retroceder al 400% de tope? Porque había sido salvaje el tarifazo. Puso un tope del año pasado, que yo pagué 107. Habían puesto 1.000% hasta 2.000% en provincias del sur. En Bariloche, en muchísimas ciudades, se elevó la propuesta y tuvieron que retroceder el gobierno. Pero eso se rectificó y se puso a 400. No se puede pero además está previsto un sector está muy importante de la sociedad. La tarifa social para la gente porque tuvieron que retroceder, Leandro, porque tuvieron que retroceder. El 30% del argentino que tiene gas natural tiene tarifa social. Y lo más grave de todo esto es que hay un 40% del argentino que no tiene gas natural, que tiene leña o que tiene garrafa. Y esa gente que es la más humilde... La garrafa la están pagando carísima, esa gente que la paga una fortuna, la paga carísima. 200 pesos la garrafa en la provincia de Buenos Aires. Salió el gasoducto del norte, que iban a gastar 28.000 millones de pesos en el gobierno anterior, que no se hizo y no se sabe dónde está la plata, y 3 millones de tipos de Formosa, de Salta, de la provincia del norte, que no tienen gas natural. Y eso paga mucho más caro que nosotros que sí tenemos. Hay algo, me gustaría aprovechar. Si queremos pensar lo más humilde, tenemos que ser 5 minutos. 5 minutos a mí me gustaría aprovechar para decir por dónde podemos empezar a ver un norte en esta historia. Creo que, como te decía, hay que empezar a fortalecer desde lo positivo la oferta productiva. El gobierno nacional debe empezar a ofrecer créditos productivos a tasas razonables, sobre todo hasta que las inversiones tengan impacto en la economía real, hasta que el financiamiento internacional tenga impacto en la economía real. Hay que bajar la carga tributaria. Tenemos que, desde la Administración de Comercio Internacional, acompañar a las distintas economías regionales. Sobre todo, como te digo, el error de cálculo del gobierno, el error de diagnóstico económico del gobierno, es que creyó que a partir del arreglo del default iba a haber una lluvia de dólares en forma inmediata. Y esto conlleva un proceso. En ese interregno de tiempo, que podrán ser 8 meses, podrá ser un año, hay gente de por medio. La corrección de las variables económicas debe ser desde lo positivo, desde un modelo de desarrollo y no de ajuste. Yo creo que esta es un poco la temática a buscar cuando hablamos de competitividad, ¿no? No, vos, Leandro, fíjate vos, Miguel Kigel no es ni kirchnerista ni peronista, debe ser del pensamiento ortodoxo económico más cercano al gobierno Cambiemos.
acaba de decir, la inflación es mucho mayor de lo que se dice y la inflación está desbocada. Digo, pensamientos similares al de ustedes están en una senda no lo de conozco a crecimiento. este economista, no sé quién es. Bueno, es muy conocido. Ahora, vos me sacás un titular en la pantalla. Yo no, recién, lo que hoy estuvo todo vos decías, Mauricio Macri dijo el crecimiento doloroso. Sí, y no fue lo que dijo Mauricio Macri. ¿Cómo que Mauricio no lo Macri vimos en nosotros? Córdoba, pero escuchamos el discurso, dijo, como en nuestras familias, cuando nos enteramos de algo que nos querían tapar, es doloroso, pero eso nos genera un crecimiento. ¿Y Argentina de qué se enteró? De que nos había mentido durante 12 años, nos genera dolor, pero nos genera un crecimiento porque como sociedad hoy sabemos, con el dolor que nos ha generado, que nos saquearon, que nos robaron, pero hemos crecido como sociedad dando cuenta que no podemos vivir en la mentira. Entonces Macri comparó, cuando nos pasa en nuestra familia que alguien nos mintió, si tu esposa te mintió toda la vida, te das cuenta, es un dolor, pero te genera un crecimiento espiritual. Eso es lo que dijo Macri. ¿Cómo puede ser vamos a crecer con dolor? Que subestimar también a la gente que ha votado, no está diciendo eso, presidente Macri, está haciendo una comparación de lo que sufrió la sociedad argentina al darse cuenta que durante 12 años nos mintieron. Ese fue el gran dolor. Paritarias por encima de la inflación, las pymes desarrollándose, subsidiando la inflación oficial, que era de la inflación oficial y de la Congreso. Hay centenares de medidas que ocurrieron en la última década que hicieron que la gente tuviera, con muchos problemas, con muchas correcciones por hacer, como dice Urtubey, pero hicieron que la gente tuviera un pasar un poco mejor del que está transitando ahora. Digo, a ver, si no estás tapando el cielo con las manos. No, yo veo. Digo, si vos no te das cuenta de esto, no te das cuenta de nada. Según la cantidad de ingresos y de recursos que tuvo el kirchnerismo a lo que hizo, que es lo que vos decís, hizo algunas cosas, yo creo que podrían haber hecho 10 veces más, que si se hubiera utilizado bien esa plata, no habría más pobre, tendríamos gasto del mundo, tendríamos autopistas, Ahora, obviamente hicieron 3, 4, 5 cosas, pero podrían haber hecho 20, porque tuvieron muchos recursos, muchas oportunidades, mucho viento de cola, Esa es la gran diferencia de la oportunidad perdida. Podemos estar de acuerdo con lo que vos decís, estamos de acuerdo. Yo por lo menos estoy de acuerdo que se podían haber hecho más cosas. El problema es que no nos vamos a pasar la vida diciendo lo que no se hizo, sino pasémonos la vida de ahora en adelante para ver lo que hay que hacer para que al país le vaya mejor. Sí, bueno, pero yo lo único que quiero que le vaya... Pero si ya sabemos todo dónde arrancamos. A ver, me permite un minuto, Víctor, que tenemos